Bueno, ahora que hemos acabado el concepto de regresión polinómica, ha llegado un momento perfecto para crear una plantilla. Esta plantilla no solo nos servirá para la regresión polinómica, sino que además nos servirá de punto de partida para los modelos de regresión más avanzados, como los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial o los bosques aleatorios, entre otros. Entonces, vamos a crear y a utilizar esta plantilla en las siguientes secciones que todavía nos quedan de ejemplos de regresión, para que veáis que el mismo problema se puede resolver con cualquiera de las técnicas que veréis a lo largo del curso y así convertiros en una máquina eficiente como vuestros propios algoritmos de Machine Learning. Entonces, la idea es hacer lo mismo que hicimos en la parte de preprocesado, simplemente crearemos una pequeña plantilla a partir de la regresión polinómica e iremos añadiendo diferentes apartados. Así que vengo aquí, creo un nuevo script, lo guardo en la propia carpeta de la sección 6, le voy a llamar regression template, la plantilla de regresión.r. Vamos a colocar aquí plantilla de regresión. Fijaros que coloco la palabra regresión, pero no indico si es lineal, si es polinómica o si es múltiple o es alguna de las que todavía no hemos visto. Y el paso número 1 es llevarnos todo el código que tenemos del script de regresión polinómico. Todo lo copiamos y lo pegamos en esta plantilla como paso de partida. Perfecto. Entonces, lo primero de todo, cargar los datos, ¿no? La parte de carga de datos y preprocesado que ya conocéis. Aquí en realidad no voy a cambiar absolutamente nada, simplemente tengo la fase en la que se cargan los datos. En este caso he filtrado algunas columnas y en general pues sí que tendréis que dividir el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Sí, en este caso ha sido muy especial, tenía muy pocos datos y no lo he hecho en el ejemplo de la sección, pero por lo general el conjunto de datos nunca será tan pequeño cuando hagáis vuestros propios ejercicios o vuestros propios trabajos de regresión. Así que la mayoría de veces nos va a hacer falta esta etapa de preprocesado, de recorte o de división del conjunto de entrenamiento y conjunto de test a partir del dataset original y el escalado de valores para la mayoría de algoritmos. La siguiente parte sería la de crear el modelo. Entonces, nosotros hemos hecho dos modelos en la sección actual, el modelo de regresión lineal por un lado y de regresión polinomial por otro lado, porque el objetivo era comparar esos dos modelos, incluso luego mostrar esa regresión utilizando ggplot, haciendo una representación gráfica tanto de los puntos del dataset como del modelo y ser capaces de entender la distinción entre lo que son modelos lineales y modelos no lineales, en este caso utilizando el ejemplo del polinomial. Pero ahora que empezamos a tenerlo todo bastante claro en nuestras cabezas, queremos desechar todo lo que es regresión lineal, porque ya tenemos la idea y quiero enfocarme en estudiar nuevos modelos de regresión que se salgan de la fase lineal, por así decir. Entonces, lo primero y más importante es seleccionar la línea de ajuste del modelo de regresión lineal con el conjunto de datos. Esta puede desaparecer totalmente porque en general solo vais a hacer un modelo de regresión, no vais a estar constantemente haciendo la comparación con el lineal. Entonces me queda solamente el código que crea la regresión no lineal y realmente estas líneas que tenéis aquí corresponden a una regresión polinómica. Aquí no me interesa una regresión polinómica, quiero en el futuro ser capaz de hacer cualquier tipo de regresión no lineal. Así que para generalizar me voy a cargar estas 4 líneas que tenéis aquí y las voy a sustituir por un comentario que ponga simplemente crear nuestra variable de regresión aquí. También puedo cambiar el título, ajustar modelo de regresión polinómica con el conjunto de datos. Esto es falso, es ajustar el modelo de regresión, el que toque, polinómico, máquina de soporte vectorial, lineal, lo que sea. Entonces, a partir de ahora, nuestra plantilla lo único que supondrá es que en un momento dado, cerca de las líneas 21 y compañía, creáis el modelo de regresión. Luego, a continuación, fijaros que hacíamos la representación gráfica de nuestro modelo. Sin embargo, fijaros que lo hacíamos para el caso lineal y para el caso no lineal. De nuevo, no necesitáis hacerlo 2 veces, sino que me voy a cargar el del caso lineal, que es este primero que tengo aquí, pero lo que sí os voy a dejar es la línea de install package y la carga de la librería como fase de visualización del modelo, que en este caso pone polinómico. Entonces,
Elimino la línea de visualización del modelo lineal, dejamos visualización del modelo, podéis borrar polinómico, podéis poner como más genérico del modelo de regresión. Perfecto. Y lo bueno de esta plantilla es que estas secciones son movibles, ¿no? De que las podéis ir moviendo, colocando más arriba, más abajo, y que en general, con cambios mínimos, a pesar de que no utilicéis la regresión lineal, podréis hacer la misma representación de los modelos. En particular, fijaros que aquí hay todavía referencias, vestigios a nuestra predicción polinómica, y tenéis aquí una frase específica del sueldo en función del nivel del empleado. De hecho pone del sueldo, y me había dado cuenta que lo había escrito mal, ¿vale? Del sueldo en ambos casos. Y aquí simplemente podéis poner predicción y, si queréis, entre paréntesis, modelo de regresión, sin indicar cuál es esa regresión, ¿de acuerdo? Del mismo modo, fijaros que aquí queda un vestigio de predicción utilizando el modelo de regresión polinómico. En general, llamadle regresión y así os queda lo más genérico posible. Y fijaros que en este caso utilizo todo el dataset. Ya me preocuparé en un momento dado si hay que utilizar el conjunto de entrenamiento, el conjunto de testing o cual sea que tenga que utilizar. Fijaros que esta variable regresión en mi contexto ahora no existe. La tengo que crear en un momento dado cerca de la línea 21-22 para que esto pueda actuar correctamente, hacer el gráfico, y evidentemente cuando sea el momento ya colocamos unos títulos más acertados con el modelo de regresión que se esté utilizando. Recordad que esto va a ser una plantilla genérica y que la podréis utilizar con diferentes algoritmos. Lo único que tenéis que hacer es cambiar el nombre de la variable independiente aquí, en este caso, y el nombre de la variable a predecir, la variable dependiente aquí, respectivamente, con respecto a vuestro dataset. Bueno, y finalmente llegaríamos a la última parte del código, que trata del proceso de predicción de nuevos datos, de dar el veredicto final para ver que también se hace la predicción. Por el mismo motivo que antes, puedo hacer desaparecer las dos líneas que hay aquí, goodbye, de la regresión lineal, y solo nos queda la de regresión polinómica, que la tenéis aquí. Sin embargo, todavía hay que cambiar algo más. El primero y más claro es el nombre del modelo de regresión, que aquí todavía se llama regresión polinómica. Ya habéis visto que yo he elegido el nombre genérico de regression, dado que no haremos ninguna distinción entre el tipo de regresión, simplemente se guardará en un objeto llamado regression respectivamente. Y fijaros que aquí, para el modelo polinómico, necesitaba colocar las características polinomiales de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de todo lo que eran variables independientes. En general, ¿necesitaremos hacer esto para los modelos no lineales? Pues no, el caso polinomial era muy especial, necesitábamos agregar esas características, transformarlas a nuestro gusto. Por tanto, todas estas filas que he colocado de más, por así decir, sobran, y lo único que voy a hacer es dejar un data frame con level igual a 6.5. De hecho, con esta línea se describiría perfectamente el nivel 6,5 para calcular el sueldo, de modo que en general solo necesitaréis la variable o las variables independientes para suministrárselas al modelo en forma de data frame y que éste se encargue de hacer la predicción. Entonces ya tenemos todo concentrado en una única línea, lo cual es muy cómodo. Y tal vez una cosa que vale la pena es cambiar de orden en qué momento hacéis la predicción de los nuevos resultados y en qué momento hacéis la representación gráfica, de modo que puedo tomar las dos líneas de predicción y llevármelas, con vuestro permiso, después de crear el modelo y antes de la representación gráfica. Para mí es más emocionante, sobre todo porque lo primero que queréis ver es si los datos nuevos que suministráis al modelo funcionan o no funcionan bien. Queréis ver un poquito la fiabilidad de ese modelo o queréis ver la consistencia del mismo. Por tanto, os interesa directamente tener una predicción, que por cierto le podéis llamar YPRED directamente, careciendo del sufijo poly. Y en último lugar, lo que me interesa es hacer el gráfico, ¿no? Es la parte tal vez más emocionante y la que deberíais dejar para el final, sobre todo porque es la que invertiréis más tiempo, luego lo pondréis bonito, luego iréis girando las cosas y os interesa dejarla para el final. Y por eso prefiero primero hacer la predicción, a ver qué también se comporta con los otros datos, y luego ya dejamos para el final la representación visual, tal vez la más emocionante en este caso, ¿no? No sé si he dejado algún resto de palabra polinómica. Sí, aquí he dejado una, predicción de nuevos resultados con regresión.
Perfecto. Y así ya no dejamos ningún resto de la palabra polinómica que haya quedado por ahí en medio. Si me he dejado alguna, por supuesto, cambiarlo. Y por último, hay un tema que os he dicho que os dejaría para la clase final, que es suavizar esta curva, que ha quedado muy picuda, ¿no? Ha quedado con muchos pinchos. Y es que existe un truco para poder aumentar la resolución. Y es que yo he utilizado en el ejemplo anterior únicamente 10 puntos para hacer la unión, en este caso de nivel sueldo, por así decir, el punto que corresponde a nivel sueldo, con cada uno de ellos. Sin embargo, esta curva sale no derivable, por así decir, sale con una especie de ángulos. ¿Qué pasaría si aumentara la resolución, si aumentara el conjunto de datos X que hay entre medias? Por ejemplo, aquí está claro que únicamente he hecho la predicción con el dataset que contenía los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener los 10 sueldos correspondientes a estos 10 niveles, decidiera crear en esta sección, pues en lugar de 10 sueldos, 100 sueldos con los 100 niveles equispaciados de 1 a 10 o 1000, yo qué sé, da igual. Por tanto, si yo tengo más puntos entre medias, cuando pintáis la curva, os queda mucho más suave, os queda mucho más continua y derivable. Por tanto, lo que hay que hacer en este caso no es utilizar el mismo dataset de partida con la variable level para crear la línea del modelo, sino sustituirlo por una secuencia de números que en lugar de predecir los 10 sueldos tan alejados, prediga, pues en este caso de 1 a 10 podríamos colocar 90 números. Se crea una cuadrícula X espaciada, una secuencia de números X separaditos de intervalo 0,1 con 0,1, que de hecho le podemos llamar, si queréis, aquí mismo, antes de hacer el ggplot x/grid, la parrilla en el eje de las X, y que será una secuencia de números. Y la instrucción sec es muy interesante porque la definís desde el número más pequeño al más grande y podéis definir o bien el intervalo de crecimiento de cada punto al siguiente, a qué distancia tienen que estar, o bien el número de puntos que queréis. En nuestro caso, para tenerlo lo suficientemente genérico, yo os recomiendo lo siguiente: cread una secuencia desde el valor más pequeño, llamémosle el mínimo, de dataset $level, esto representaría el número más pequeño, el nivel más pequeño de empleado considerado dentro de nuestro dataset. Ese sería el punto de partida, coma. A continuación colocaríamos el límite superior, que sabemos que es 10, pero no quiero escribir 10, lo quiero parametrizar para que os sirva la plantilla para vuestros casos futuros. Entonces colocamos el max de dataset $level, perfecto. Y lo último es cada cuánto hay que aumentar de un paso al siguiente, es decir, cuál sería la resolución. Yo en mi caso voy a aumentar de 0,1 en 0,1, de modo que el modelo lo que va a hacer va a ser calcular el nivel 1 de empleado, el nivel 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros que al tener un conjunto de puntos más denso, más juntitos, al pintar esos datos para mi modelo, en este caso polinómico, en lugar de utilizar los niveles originales, podéis utilizar el XGrid, y evidentemente la predicción no se hace con el dataset original, sino que necesitaremos crear un data frame con los datos de XGrid. Entonces hacemos el mismo truco de la última vez, creamos aquí new data igual a data.frame y utilizamos una única columna que se llame exactamente igual que la que hemos utilizado para hacer la predicción. Recordad que la nuestra se llamaba level. Igual, solo que aquí en lugar de dar igual a un valor, podéis colocar igual a todo un vector de datos que, o casualidad, es el XGrid que acabo de hacer hace un segundo. Voy a hacer un intro para que lo tengáis todo en pantalla y lo podáis visualizar mejor. Entonces, haciéndolo de este modo, solventaréis la papeleta, todos los niveles irán creciendo de forma mucho más continua y os quedará un gráfico mejor que el que teníamos. De hecho, si me permitís que esta instrucción para tener la mayor resolución me la lleve al script de regresión polinomial, que era el anterior, y lo coloque aquí, visualización del modelo polinómico, creo ese XGrid y sustituyo en la curva, en la geometry line, en lugar de la X que sea level, coloco el XGrid y hago la predicción con esta misma línea que he colocado aquí, con el new data igual a data.frame de nivel igual a XGrid. Entonces vengo aquí, lo coloco
y hago un intro. Uy, me he pasado con los new datas, lo he escrito 2 veces, perfecto, y me sobran, creo, 2 paréntesis, perfecto. Entonces ahora sí que tiene buena pinta. Entonces veamos cómo nos queda el resultado. Ahora me falta uno, no, sí, me falta uno, eran 3, perfecto, ahora sí. Entonces simplemente ejecutamos el XGrid por un lado y el ggplot por otro. Entonces vamos a ver si lo tenemos bien. Bueno, en nuestro ejemplo anterior teníamos un requisito adicional, ¿no? Que era level 2, level 3 y level 4. Simplemente los añado, level 2 igual a xgrid al cuadrado, level 3 igual a xgrid al cubo y por último level 4 igual a xgrid a la cuarta. Fijaros que cada uno tendrá sus necesidades, pero con cambios mínimos. Esto os servirá para cualquier ejemplo que se os pase por la cabeza, de modo que ahora cuando hago un zoom del gráfico podéis ver que la curva es mucho más suave, es mucho más continua, y eso gracias a que habéis colocado más puntos que luego al unir con segmentitos de línea os queda magníficamente. Entonces, que os sirva la plantilla para usarlo en vuestros modelos futuros que no sean lineales, para ver las diferencias palpables de esa curva que habéis creado, en este caso como modelo de polinomio de grado 4, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros qué truquitos tan sencillos que os enseño, sobre todo ahora que tenéis la plantilla. Ya lo tenéis totalmente preparado y de hecho lo vamos a utilizar en los próximos modelos de regresión no lineal. Yo voy a partir de esta plantilla y voy a hacer cambios mínimos para que veáis qué eficientes podéis llegar a ser en el caso de utilizar regresiones más avanzadas como las que nos esperan de aquí en adelante en esta parte número 2 del curso.